Ya lo han escuchado, bueno, Impecable Radio ya formalmente, permíteme saludarte, mi querida amiga, ¿verdad? Una persona que yo de verdad disfruto verla, yo lo puedo decir públicamente, ¿no? Disfruto mucho verla en su rol de motera, de verdad, yo he visto el video varias veces, pero hoy no está como motera, ella hoy está como editora en jefe de su segmento Telescopio Internacional. Buenas noches, Erika, ¿cómo te sientes? Hola, Manuel, buenas noches también a todos los que nos escuchan. Gracias por invitarme una vez más aquí, apoyando a Manuel en este programa Impecable Radio y acompañándote aquí un ratico en lo que podamos. Una mujer multifacética. Multifacética, claro que sí. Aquí, de día a una, sí. Y así vamos. Tú vas caminando allí y acá, pero siempre vinculada a los medios, siempre sí. Enterada sobre todo. Claro que sí. Cuéntame qué tenemos, qué tenemos para hoy en Telescopio Internacional. Bueno, hoy vamos a hacer seguimiento, como veníamos dando ayer, de la guerra de Irán. Todavía tenemos muchas cosas que decir. Interesante el caso que está ocurriendo con las muchachas del equipo femenino de fútbol iraní que estaban en Australia en un torneo y en una de las salidas al torneo se negaron a cantar el himno nacional de Irán. Pues esto obviamente ha desatado un montón de temas, tanto con su país de origen, donde las llamaron traidoras por no entonar las notas del himno nacional. Y esto ha traído, entonces, había un video que se hizo viral a finales de la semana pasada, en donde ellas pedían ayuda al momento de estar en el autobús que las llevaba a uno de los encuentros deportivos. En este trayecto que ellas estaban haciendo, pedían la señal de ayuda típica cuando, o que se hizo típica cuando una mujer necesita apoyo por algún tipo de abuso. Claro. Donde pedían rescate. Wow. ¿Qué significa esto? Que ellas no pueden volver a su país. Wow. Increíble. No pueden volver a su país porque van a ser enjuiciadas como traidoras y probablemente asesinadas de una forma barbárica, si eso pudiese ser una palabra. Pedían asilo a Australia para poder salvarse de la pena que les toca al llegar a Irán. Australia concedió el asilo a algunas de ellas que lograron escaparse del grupo, que además estaban custodiadas por miembros de la República Islámica, de la Guardia de la República Islámica. Entonces, 5 de ellas lograron escaparse y han sido acogidas como asiladas por Australia. Donald Trump decía ayer que Australia debía hacer algo, pero aquellas que no fuesen ayudadas por el gobierno australiano iban a ser ayudadas por el gobierno de los Estados Unidos. Ciertamente es algo muy trágico lo que está viviendo Irán y nos da un poco la pincelada de este drama y lo duro que es el régimen islámico con las personas que están en contra de su gobierno. Vamos a ver, muy lamentable. Muy lamentable. El precio del petróleo ayer logró estabilizarse en medio de esta guerra en Medio Oriente. Amanecíamos el lunes con una alza del petróleo por encima de los $100. Hoy estamos un poco más estables, principalmente porque Donald Trump dijo que la guerra con Irán estaba prácticamente terminada. ¿Cómo? Los precios del petróleo estaban por encima de los $100, como les comentaba, por primera vez desde el 2022, cuando inició la guerra en Ucrania. O sea, entonces, con guerras, pues entonces evidentemente se eleva el precio del petróleo. Que eso es lo que se debe evitar, obviamente, ¿no? Sí, el petróleo, tenemos ahí el estrecho de Hormuz todavía en una tensión. No está cerrado por completo. El gobierno de Estados Unidos dice que han podido pasar los buques petroleros, pero bueno, igual con todo un retraso de lo que esto significa y la tensión de quién se va a arriesgar a pasar por ahí. Muy bien, muy bien. ¿Qué más tenemos? Vamos a seguir. Bueno, Estados Unidos, Donald Trump hablando igualmente de la guerra, que puede ser una excursión a corto plazo. Sí. Ellos van y vienen. Mientras que Francia ordenó el despliegue del portaaviones nuclear Charles de Gaulle hacia el Mediterráneo Oriental. Esto fue ayer. Ese portaavión nuclear es el único portaavión que no es
propiedad de Estados Unidos. Ok. Entonces, Emmanuel Macron mandó esto al Medio Oriente, no específicamente a Irán, pero sí a la zona y dijeron para establecer un poco de apoyo y de seguridad mundial. Vamos a ver qué es lo que va ocurriendo ahí. Muy bien. El fin de semana, ¿vieron la cumbre? ¿Viste la cumbre, Manuel? Estuve viendo parte de la cumbre que el presidente Donald Trump denominó el escudo de las Américas. Así se llama. El escudo de las Américas viene a ser una especie de OEA de derecha. Bueno, lo que pasa es que la OEA es un organismo multilateral diplomático, ¿verdad?, que aglutina a todos los países del continente americano, ya sea usted de derecha o de izquierda. Exacto. No importa. Entonces aquí filtraron, sí. Y a los países de derecha los invitaron al campo de golf favorito del presidente Trump. Wow. Para poder reunirse para hablar de, es posible, destruir los carteles de narcotráfico en el continente. O sea, que dejaron... Estamos hablando de 12 países. Dejaron fuera Nicaragua, Venezuela, obvio, Cuba, México, Colombia. Ya, yo creo que esos fueron los que... Pero igual, en su discurso habló de ellos. Ah, sí. Y dijo que Claudia Sheinbaum, presidenta de México, es una excelente presidenta. Yo no sé... ¿Pero y por qué la no invitó? dicotomía, sí. ¿Pero dónde debe invitar? Una duda, no fue invitada. Y la semana pasada estuvo también dando fuertes declaraciones a raíz de la muerte del narcotraficante El Mencho. Entonces, bueno, pudiera ser obvio la no invitación a países como Nicaragua, que es una dictadura consumada, sin duda alguna. Podemos entender no invitar a Cuba. A Cuba, es obvio también, nos sorprende. A Petro de Colombia, porque es un gobierno manifiestamente con una tendencia izquierdista y que Donald Trump, corrígeme tú, le ha hecho acusaciones de manera formales de que es un gobierno que no hace lo necesario para combatir el narcotráfico. Correcto. Partiendo de Venezuela, obviamente Venezuela está en un proceso, aunque él ha dicho... Pero la de Venezuela me pareció extraño porque es parte de las negociaciones. Y él ha hablado muy bien de Delcy Rodríguez. Claro. Fue raro que no haya sido invitado. Claro. Quizás es hubiese sido raro sentar a Bukele, Cast, el chileno, y Trump y Delcy en la misma mesa. Claro. Pero... Y a Milei, por ejemplo. Y a Milei. Milei, Bukele, Trump, que son los más radicales. Yo creo que Milei es el vocero de la derecha capitalista o neocapitalista de estos tiempos. En América. Sí, por lo menos americana, sí. Es el que tiene el discurso más reacio hacia la derecha. Sí, así es. 100%. Entonces, esta cumbre se llevó a cabo el fin de semana. Marco Rubio como el gran héroe de las Américas y del mundo. Y bueno, firmaron un acuerdo multilateral de esfuerzos bastante genérico. No podemos hablar de medidas específicas, como tratando de revivir la doctrina Monroe que aplicaba a Estados Unidos hace muchos años. Pero bueno, quizás el escudo de Trump para justificar próximas acciones que pudiésemos estar viendo en el año. Vamos a quedarnos en la región, la ONU y Cuba. La ONU está tratando de negociar con Estados Unidos para poder hacer llegar a Cuba petróleo. El fin de semana veíamos protestas y apagones muy fuertes ocurridos en Cuba, especialmente en La Habana y en algunos pueblos cercanos, porque el tema de el combustible está muy difícil en Cuba. Y bueno, la desesperación de las personas que viven en la isla se hace notar y se hace sentir cada vez más. En ese sentido, la ONU pues está tratando de hacer llegar combustible a Cuba con fines humanitarios. Y bueno, sabemos la posición todavía de Estados Unidos. Hoy hubo una declaración especial en la que quiero hacer un paréntesis. Adelante. España anunció hace unas horas un plan de regularización. Este plan de regularización masiva de inmigrantes fue anunciado hace como 2 meses, pero hoy decían y daban el decreto de que todos los inmigrantes iban a poder acceder a la salud pública aún no estuviesen regulados por el Estado. Esto es un punto grave. Claro. Seguimos. España ya tiene un tema migratorio interesante con todo el tema de África y el mismo Medio Oriente.
Entonces, ver ahora cómo el gobierno español, que tiene muchísimos problemas que atender dentro de España, está dedicado a regularizar migrantes sin ton ni son, sin revisar antecedentes, o bueno, que alguien que me corrija si eso tiene algún tipo de revisión, marca un precedente interesante, no solo para la Unión Europea, sino para el resto de los países. Yo creo que todos empezamos a ver ejemplos en las medidas internacionales y un país que tome decisiones como esta, pues afecta a sus más cercanos, pero a la larga todos vamos a estar viendo cómo eso puede ser, como que ¿por qué si España lo hizo no lo puede hacer X país? Claro, totalmente de acuerdo. El consulado de Estados Unidos en Toronto hoy fue blanco de un ataque con arma de fuego, según informó la policía, que rotuló el caso como un incidente de seguridad nacional y asimismo entonces se reforzó la protección de edificios diplomáticos estadounidenses. 2 individuos se acercaron al consulado en el centro de Toronto alrededor de las 4 de la madrugada y bajaron en una camioneta blanca para efectuar varias detonaciones con una pistola, según informó el subjefe de la policía de Toronto. Esto es parte de algunos ataques que hemos visto aislados, tanto en aviones como en residencias cercanas, quizás de células islámicas un poco menores. Yo no quiero llamarles células islámicas porque son ataques muy puntuales, de personas muy puntuales que no han sido registradas como parte de grupos terroristas específicos. El domingo veíamos un ataque cercano al alcalde, a la casa del alcalde de Nueva York, Mandani, pero son cosas como muy específicas. Son aislados. Pero hemos visto varias durante estas semanas. Claro, muy bien. Bueno, ya creo que yo creo que hicimos ya. una. Yo hice el recuento de ayer, de hoy, del fin de semana. Hicimos una revisión bastante buena de cómo anda el mundo a través de este segmento Telescopio Internacional, sobre todo las noticias que tienen que ver con geopolítica, que el mundo se mueve, cambia constantemente y evidentemente pues nosotros tenemos que estar a la par para no quedarnos, como dicen en buen dominicano, fuera. ¿Dónde la gente puede encontrarte, Erika, para compartir contigo estas otras informaciones, opiniones, preguntas? ¿Dónde te encuentra la gente? Como siempre, pueden conseguirme a través de mis redes sociales, @ESBardot, sobre todo en Instagram, que es la que mantengo más activa, pero en las demás redes sociales, X, Facebook principalmente, pueden conseguirme con el mismo usuario. Erika Bardot. Y ES Bardot en Instagram, que es tu, digamos, red social que más utilizas. La red social que más utilizo. Así es. Ya lo han escuchado, amigos oyentes. Hasta aquí, Telescopio Internacional en Impecable Radio.